Hola. Hablemos sobre algunos órganos del cuerpo humano. Claro. Estoy interesado en hablar sobre los órganos del cuerpo humano. ¿Cómo describirías la función de los pulmones? Los pulmones son responsables de la respiración. Entiendo. ¿Y cuál es la importancia de ese órgano para el cuerpo? Los pulmones suministran oxígeno a la sangre, vital para el cuerpo. ¿Y el corazón? ¿Cuál es su función principal? El corazón bombea sangre, transportando nutrientes y oxígeno. Exacto. ¿Para qué es fundamental la sangre? La sangre transporta nutrientes, oxígeno y elimina residuos. ¿Y los riñones? ¿Qué hacen? Los riñones filtran la sangre, eliminando sustancias no deseadas. Interesante. ¿Esto está relacionado con el sistema excretor? Sí, los riñones forman parte del sistema excretor. Cambiando un poco, háblame sobre el papel del hígado. El hígado realiza diversas funciones, como el metabolismo y la filtración. ¿El hígado está relacionado con la digestión de alguna manera? Sí, produce bilis, esencial para la digestión de grasas. ¿Cómo funciona el sistema nervioso en relación con el cerebro? El sistema nervioso transmite señales al cerebro y viceversa. ¿Y el cerebro? ¿Cuál es su importancia? El cerebro es el centro de control del cuerpo, responsable de funciones cognitivas. Hablando de control, ¿cuál es la función del sistema endocrino? El sistema endocrino regula hormonas, influyendo en diversas funciones. ¿Y la tiroides, cómo encaja en este sistema? La tiroides produce hormonas que controlan el metabolismo. ¿Los músculos son órganos? Sí, los músculos se consideran órganos del sistema muscular. ¿Tienen alguna función además de permitir el movimiento? Sí, también mantienen la postura y generan calor corporal. ¿Cómo protege el sistema inmunológico al cuerpo? El sistema inmunológico combate patógenos y mantiene la salud general. ¿Y cuál es la importancia de los glóbulos blancos en este sistema? Los glóbulos blancos son células de defensa que combaten invasores. Y en cuanto a los huesos, además de dar estructura, ¿tienen alguna otra función? Sí, los huesos también producen células sanguíneas. ¿Cómo impacta la alimentación en la salud de estos órganos? Una alimentación adecuada proporciona nutrientes esenciales para un buen funcionamiento. Y para terminar, ¿cuál es el órgano más pesado del cuerpo? El hígado es el órgano más pesado, seguido por los pulmones. Muy interesante. Aprendí mucho.
Me alegra compartir conocimientos. Hasta la próxima. Gracias por participar y hasta la próxima.